Buenos días. Estamos en la mesa de enfermedad renal diabética y para ello contamos con el doctor David Arroyo, un gran amigo mío, pero sobre todo una voz totalmente autorizada para hablar de este tema. Cuando quieras, David. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a la Somane por invitarme a participar en esta edición de actualizaciones para revisar un poco las últimas evidencias en el campo de la diabetes. Ha sido complicado porque sabéis que ahora mismo en los últimos 5 o 8 años la diabetes está de moda y tenemos un montón de investigaciones a muchos niveles. Entonces he querido centrarme solo en lo que hay de los 2 últimos años y sobre todo en aquellas cosas que tienen una aplicación clínica un poquito más directa o por lo menos más cercana a estarlo, porque si nos metemos en investigación un poco más básica o en ensayos clínicos en marcha tendríamos que estar todo el día y no es plan. Mis conflictos de interés y las partes en las que he dividido un poquito la charla, en las que inicialmente vamos a hablar un poquito de novedades que hay en objetivos terapéuticos en pacientes con diabetes, novedades en fármacos para pacientes con diabetes, que es la parte que más va a ocupar porque es lo que más novedades tenemos, por suerte, para nosotros y para ellos, algunas novedades en situaciones específicas y también lo que hay en guías clínicas. En cuanto a objetivos no hay muchas novedades, pero sí que es verdad que tenemos un ensayo muy interesante en cuanto al objetivo de presión arterial en pacientes con diabetes. Hasta ahora nos estábamos basando fundamentalmente en los resultados que venían del ensayo ACCORD, en el que no es objetivo un beneficio en tener un objetivo más estricto de presión arterial en pacientes diabéticos, no parecía haber beneficio, pero es un ensayo que por muchos expertos ha sido criticado porque la tasa de eventos que tuvieron era inferior a la que habían propuesto cuando estimaron el tamaño muestral y por lo tanto decían que no había una potencia estadística suficiente como para poder saber si realmente las diferencias podían existir o no, y además existían diferencias en el control glucémico de los pacientes que también podían estar influyendo en el pronóstico a medio plazo. Esto asociado a numerosos estudios que han salido posteriormente, el más conocido por todos, el SPRINT, pero luego también el estudio de los chinos, etcétera, en pacientes sin diabetes, en los que cada vez vamos a objetivos de presión arterial mucho más estrictos en diferentes escenarios, tanto en clínica como en AMPA, que parece difícil justificar que estos resultados no se trasladen a pacientes con diabetes, pues ha llevado al diseño y a la publicación reciente del ensayo BP-ROAD, un ensayo clínico muy amplio con más de 12.800 pacientes diabéticos tipo 2 hipertensos de más de 50 años y que tuvieran enfermedad cardiovascular en forma de o bien un evento cardiovascular en los 3 meses previos o bien enfermedad cardiovascular subclínica, algún factor de riesgo o, y muy interesante también, enfermedad renal crónica estadio 3 con un objetivo compuesto de evento cardiovascular o muerte cardiovascular. Y se consiguió en el brazo de tratamiento, se consiguió un objetivo de presión arterial más estricto adecuado, o sea, realmente llegaron a 120 frente a en torno a 135 milímetros de mercurio y ese objetivo un descenso importante también en ese objetivo cardiovascular compuesto a largo plazo, en el que las curvas de supervivencia, como se puede ver, se empiezan a separar en torno al año de seguimiento. Entonces, primer ensayo clínico en el que tenemos una modificación en los objetivos que hasta ahora manejábamos, esa guía que nos decía que en los pacientes diabéticos por su vasculopatía teníamos que ser menos estrictos, a lo mejor tenemos que empezar a replanteárnosla. Tenía un objetivo secundario a nivel renal, evidentemente como es un objetivo secundario hay que cogerlo con las reservas que hay que cogerlo, no demostró disminuir la progresión ni la incidencia de enfermedad renal en cuanto a caída de filtrado, pero sí disminuyó el riesgo de incidencia de albuminuria de novo. Y, evidentemente, esto tiene un coste, como sabemos, como todos los fármacos, como todas las intervenciones terapéuticas, había más hipotensiones ortostáticas y había también más episodios de hipercalemia asociadas a los fármacos. Si pasamos al grupo de fármacos, hay bastantes novedades. Como ya dijeron en la primera charla, los SGLT2 ya no son novedad, ya están muy vistos. Lo único que tenemos así de novedoso es que se confirma que el beneficio que se obtiene con este tratamiento no solamente es el momentáneo, sino también es a largo plazo. Y se publicó el año pasado el seguimiento posterior del EMPA-KIDNey, el seguimiento 2 años después de finalizar el estudio, en el que el 75% de los pacientes, casi 5.000, se vio qué pasaba con ellos. Curiosamente, al dejar de estar en el ensayo, en los 2 brazos, tanto en el que inicialmente iba en placebo como el que iba en empagliflozina, en los 2 brazos había en torno a un 40% de uso de SGLT2, entonces más o menos podemos considerar que es práctica clínica habitual y se vio que el beneficio posterior se mantiene durante el seguimiento, hablando de un cierto efecto memoria en el beneficio del uso de estos fármacos.
Evidentemente no podemos hablar de diabetes sin hablar de uno de los dos protagonistas nuevos que tenemos en nuestro armamentario desde el año pasado, disponible desde 2024, desde mayo en concreto utilizamos, que es la finerenona, los nuevos antialdosterónicos no esteroideos, publicado hace ya 2 años, entonces lo conocéis de sobra, es el análisis combinado de todo el pool de pacientes de Fidelio y Fígaro, en el que la combinación demuestra pues, lo que demostraba cada ensayo por separado, ¿no? Un beneficio en los pacientes con enfermedad renal y diabetes con los criterios de inclusión que yo creo que ya todos conocéis, tanto en reducción de eventos cardiovasculares en torno a un 14% y en el riesgo del objetivo de progresión renal en torno a un 23%. Entonces, bueno, esto es lo que ha motivado que lo tengamos y que lo estemos prescribiendo desde hace 9 meses más o menos. ¿Qué es interesante? Pues que se ha publicado ya estudios con finerenona fuera del campo de la enfermedad renal diabética. Y el más impactante, el que más ha llamado la atención, es el Fine Arts, que se publicó en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca del año pasado, en el que más de 3.000 pacientes con fracción de eyección moderadamente reducida o preservada, de ellos 40% diabéticos, 50% con un filtrado por debajo de 60, tenían un beneficio clínico de utilizar finerenona. Al final podemos trasladar el beneficio de los antialdosterónicos más antiguos, pero había que demostrarlo, y esto pues va a llevar a que, junto con estudios que sabéis que hay en marcha, como el Fine CKD en enfermedad renal sin pacientes o con pacientes no diabéticos, pues que probablemente el beneficio se extienda más allá de la diabetes, como ha pasado con los ISGLT2. Pasamos al otro grupo de fármacos, yo creo que más expectación nos está generando y más cambio ha generado, que son los agonistas del receptor GLP-1 y combinados. Sabemos que la obesidad es una comorbilidad, una enfermedad en sí misma que asocian muchos pacientes con diabetes y que tenemos que tratar, que hasta ahora la teníamos abandonada porque no teníamos herramientas y es muy difícil manejarse con nutrición y ejercicio porque, bueno, por todo lo que implica a nivel de convencer al paciente y por las pocas herramientas que tenemos en cuanto a recursos. Y también sabemos que los beneficios de la pérdida de peso van ligados al porcentaje de reducción de esa pérdida de peso, que entre un 0 y un 5% ya puede haber una mejoría de la hiperglucemia, pero que si hablamos de pérdidas que estén entre el 10 y más del 15%, podemos tener ya beneficios cardiovasculares e incluso una cosa que no contemplábamos hasta ahora, como era la remisión de la diabetes, que solamente se contemplaba en casos muy concretos de cirugía bariátrica en pacientes de obesidad mórbida y que hoy en día estamos viendo en pacientes que tenían una obesidad pues un grado 1, un grado 2 y que con estos fármacos conseguimos que las glicadas les bajan a cifras en las que ya pues, hablamos de una diabetes que se ha controlado a cifras que antes no manejábamos, ¿no? de 5% o incluso menos. Bueno, pues sabemos que tenemos varios fármacos y, de nuevo, muchos estudios son de hace más de 2 años y no voy a incluirlos, pero sí que voy a mencionar algunos interesantes, como el STEP, con todo el nombre largo, en el que se incluyeron más de 600 pacientes diabéticos obesos y con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En estos pacientes, además de la pérdida de peso, se objetivó que mejoraba la clínica de insuficiencia cardíaca, con lo cual, de nuevo, ampliamos los beneficios de este grupo de fármacos más allá de la glicada, del peso y lo cardiovascular, que ya lo teníamos. Hay que mencionar el ensayo Princeps del año pasado, que se reveló, o sea, contaron los resultados en la ERA y todo el mundo iba con toda la expectación porque lo estábamos esperando como agua de mayo, que era el ensayo Flow, en el que vemos beneficios renales del uso de semaglutida en pacientes con enfermedad renal y diabetes, con los criterios que conocemos, en los filtrados y la albuminuria, más de 3.500 pacientes y beneficios en todos los endpoints que analizaron, tanto del endpoint compuesto renal como de llegada a diálisis, como evento cardiovascular, insuficiencia cardíaca y de reducción de la progresión de enfermedad renal. ¿Vale? Esto yo creo que es uno de los ensayos más importantes que tenemos desde que se publicó probablemente el DAPA-CKD o el CRIDEN, si queréis, porque es el primer grupo farmacológico que demuestra frenar la progresión renal de este grupo de pacientes y, de hecho, ha llevado a que la semana pasada, en concreto, la FDA aprobara la utilización de la semaglutida con una indicación específicamente de nefroprotección en pacientes diabéticos. Entonces, esto pues, probablemente vaya trayendo cola y vaya viniendo en el hilo de, pues eso, de probar si esta nefroprotección la podemos sacar más allá también del campo de la diabetes. Y el otro fármaco que tenemos disponible desde el año pasado, evidentemente con tremendísimas limitaciones económicas y burocráticas, son los agonistas duales. En concreto tenemos ya en el mercado la tirzepatida, un agonista dual del receptor GLP-1 y del GIP, que actúan de forma combinada, no actúa sobre los dos receptores a la vez, sino que satura unos u otros, pero la combinación de ambos tiene un efecto combinado a la hora de la regulación de la insulina y especialmente tiene también un beneficio añadido de que el agonismo sobre el GIP limita los efectos adversos y mejora la tolerancia
tolerancia que tienen los agonistas de GLP-1 de forma individual, reduciendo las náuseas, reduciendo los vómitos, la diarrea, y parece que son mejor tolerados. Y, bueno, es un fármaco que tenemos desde el año pasado y que tenemos que por lo menos conocer y tener en cuenta, como digo, con las limitaciones. Es un fármaco que tiene ya mucha evidencia detrás, que se ha probado frente a diferentes tipos de antidiabéticos y con resultados muy, muy impactantes, que incluso cuando los comparamos con solamente fármacos como la semaglutida, vemos que la reducción de glicada es mucho mayor. Estamos hablando de prácticamente casi un punto más de glicada frente a la comparación con la semaglutida, no digo ya evidentemente placebo, metformina y demás, y también reducciones de peso mucho mayores, estamos hablando que pueden llegar al 20-25% en función de la dosis utilizada y del peso de partida. O sea, fármacos tremendamente potentes y con un beneficio clínico que yo creo que supera un poco lo que podríamos esperar hace 10 años. Además de los beneficios más claros, evidentemente reduce glucosa, reduce peso, pero también tiene un efecto sobre presión arterial, sobre inflamación y sobre el panel lipídico que es mucho más marcado también que los fármacos previos en cuanto a mejoría de LDL, aumento de HDL, etcétera, que, bueno, evidentemente, vistos los efectos tan potentes que tiene en los endpoints duros, esto casi pasa a ser anecdótico, pero es interesante tenerlo en cuenta. Y dentro de los ensayos que se han publicado con tirzepatide, pues bueno, cabe destacar, dentro de los más recientes, el SURMOUNT 1, en el que pacientes obesos sin diabetes al inicio se les hizo seguimiento para ver cuántos desarrollaban diabetes y cuántos no. Fijaros que hazard ratio, o sea, una reducción del 93% en el riesgo de desarrollar diabetes durante el seguimiento, y es que en el grupo de tirzepatida prácticamente es 0 casos. No es 0, pero prácticamente está, no llega al 2% frente a un 20% de pacientes obesos que desarrollan diabetes. O sea, estamos hablando ya de que podemos hacer prevención primaria de diabetes en pacientes que tienen obesidad. Y luego un análisis muy interesante, porque va a indicarnos por dónde van las cosas y un poquito en la línea de lo que sacamos en el flow, es un análisis post-hoc del SURPASS-4, en el que lo que quisieron ver es, evidentemente, efectos renales. En este ensayo se incluyeron pacientes en torno a un 20% de pacientes con un filtrado por debajo de 60 y aproximadamente un 40% con albuminuria. Y lo que vemos es que hay una reducción del cociente de albumina-creatinina en torno a un 30%, que de hecho no es que reduzca la albuminuria, pero en los pacientes con tirzepatida se mantiene estable, mientras que en los pacientes con placebo va aumentando progresivamente hasta un 60% en el seguimiento. Evidentemente esto cogido con pinzas porque hay que ver el resto de tratamientos que tuvieran al respecto. Y luego también se ve una mejoría en la pendiente de caída del filtrado, que en la cohorte global hay una ganancia de 2,2 mililitros minuto año a lo largo del seguimiento, y cuando específicamente se miran los pacientes con filtrado de menos de 60, hay una ganancia de casi 4 mililitros minuto año de no pérdida de filtrado, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que esperar. En 2026 se espera que se publiquen los resultados del ensayo TREASURE-CKD, ensayo específico con objetivos renales con tirzepatide, que empezó a reclutar en 2022. Llegarán más cosas en este campo, se están estudiando mucho. Los que más cerca pueden estar de práctica clínica, si es que llegan, que habrá que verlo, es por un lado CagriSema, que es un análogo dual agonista del GLP-1 y análogo de amilina, y que tiene un efecto en cuanto a potencia reducción de glicada que parece ser más o menos similar al otro análogo dual, a la tirzepatida. En cuanto a reducción de glicada, estamos hablando de aproximadamente un 2,5%, reducciones de peso entre el 15 y el 20%. Y luego tenemos el trianálogo, que es como ya vamos a poner fármacos que van contra 5 o 10 receptores, esto no sabemos a dónde va a llegar, el retatrutide, que es un agonista GLP-1 y GIP, o sea, es una tirzepatida que además hace efecto sobre el receptor del glucagón, y en el que, curiosamente, los resultados iniciales publicados en el estudio del año pasado no se ve que sean muchísimo más potentes que lo que tenemos hasta ahora. Tendremos que ver luego, no son ensayos comparativos, pero la reducción de peso, la reducción de glicada no es muy diferente a los agonistas duales, y hay una plétora enorme de fármacos que vienen por aquí que se están investigando, que veremos cuáles llegan y cuáles no, y creo que se nos exceden un poquito en lo que tenemos hoy de actualización. Tengo que hablar un poquito de insulina, no me quiero centrar solo en enfermedad renal diabética, porque creo que a día de hoy ya manejamos al paciente con diabetes de una forma mucho más global y mucho más conjunta con cardiólogos, con endocrinos, y tenemos que saber lo que estamos haciendo más allá de la nefroprotección. Y en las insulinas también está habiendo muchas novedades, una cosa que parecía totalmente estancada, hasta que hace algunos años empiezan a llegar insulinas más estables, que aunque siguen siendo de administración diaria, no hacen un pico inicial, con lo cual tienen una estabilidad de niveles plasmáticos mucho mayor, con algunos
de ellas hasta 48 horas, evidentemente con más coste, pero con más beneficio porque tienen menos episodios de hipoglucemia, más seguridad, mejor control de glicada y que sabéis, porque lo tenemos ya en práctica clínica, en los hospitales, en las consultas, pues poco a poco se van introduciendo, ¿no? TOUGEO, etcétera, pues cada vez las tenemos más presentes frente a otras más clásicas, de nuevo con limitaciones económicas, de visado, etcétera, pero ahí están. Pero esto ya no es el futuro, esto ya es el presente, casi el pasado, ¿vale? Estamos, esta es la curva de desarrollo progresivo del mundo de las insulinas, desde que hacíamos los primeros preparados animales, a los primeros análogos, a las nuevas generaciones, que son las actuales, ya estamos aquí, ya estamos en las semanales, que van a llegar a la práctica clínica en breve, y no sé a dónde llegaremos, pero bueno, lo veremos en siguientes ediciones de actualizaciones. Entonces, dentro de estas semanales, pues ya digo, tenemos varias y además bastante a puntito. El ensayo ONWARDS, que nos compara la insulina icodec frente a una de las modernas, en este caso la glargina U100, en un ensayo de no inferioridad. De hecho, veis que hay una cierta tendencia incluso a ser un poquito mejor en cuanto a control de glicada. No se ven más episodios de hipoglucemia de forma importante. Y más recientemente el ensayo QUIN2, en este caso otra insulina de inyección semanal que se llama Eftisora, comparada en este caso con la mejor insulina lenta que tenemos disponible en el mercado actualmente, que es de Gludec, y de nuevo un ensayo de no inferioridad en cuanto a control de glicada, con lo cual vamos a poder tener a los pacientes, si no mejor controlados, por lo menos con bastante mejor calidad de vida, ¿no? Y probablemente mejor controlados porque van a ser más adherentes. Más interesante que esto, o a mí por lo menos me llama más la atención, es la combinación de las insulinas con los agonistas del GLP-1, que como también son de administración semanal, pues parece que tiene cierto sentido. Y tenemos el ensayo COMBINE-2, en el que se unifica en una sola inyección la insulina icodec con la semaglutida y se administra pues igualmente de forma semanal. Y además es un ensayo bastante valiente porque no lo compara contra placebo, que evidentemente pues el beneficio sería fantástico porque son dos fármacos que sabemos que funcionan muy bien, sino que lo compara directamente con semaglutida dosis de 1 miligramo, que sin ser la más alta es la más alta para pacientes con diabetes. Y bueno, los beneficios evidentemente en reducción de glicada son bastante llamativos. Y en el peso es donde jugamos un poco aquí, porque evidentemente la semaglutida sola tiene esa pérdida de peso que sabemos que en los pacientes diabéticos a veces no es tan marcada como en pacientes no diabéticos, y en cambio en el combinado icosema se mantiene estable, pero es que sabemos que las insulinas producen un aumento de peso, con lo cual lo que vamos a estar aquí haciendo es hacer un poco ese contrabalance en pacientes que necesiten insulina. Vamos a hacer por lo menos que no tengan la ganancia ponderal negativa que podían tener cuando solamente les damos insulinas, añadiéndoles la semaglutida, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, pero por separado, ¿no? Controlarles con la insulina la glucemia y añadirles el agonista que sea el receptor GLP-1 para controlar mejor el peso. Saliendo ya del mundo de los fármacos y para ir acabando, 3 o 4 situaciones especiales que han tenido alguna novedad en los últimos 2 años. La diabetes gestacional, este ensayo publicado el año pasado en el que 800 mujeres con diabetes gestacional diagnóstico precoz entre las semanas 4 y 20, con 2 ramas de tratamiento, una tratamiento inmediato al momento del diagnóstico y en la otra pasaban a requerir un segundo test de confirmación con una sobrecarga oral de glucosa entre las semanas 24 y 28 y solo en aquellas que se confirmaban se les ponía tratamiento como tal. Aquí, claro, los ginecólogos, es decir, yo no sé qué endpoints utilizan habitualmente, pero aquí han hecho un popurrí del objetivo principal, que es un objetivo fetal compuesto con parto pretérmino, distocia de hombro, requerimiento de fototerapia. Bueno, ahí está, ¿no? Una melee de cosas que a mí me resulta un poco extraña, pero que cuando las juntan todas, pues bueno, sale que al final reduce el riesgo de que al niño le pase algo malo, sea lo que sea, ¿no? De que se caiga de la cuna cuando nace. Entonces, bueno, va un poquito en la tendencia de que parece que sí que es beneficioso con cierta seguridad, ¿no? Intentar tratar de una forma más precoz a los pacientes con diabetes gestacional. Otro estudio más de los que ya tenemos muchos para confirmar algo que ya parece que sabíamos, que era que los pacientes críticos, los pacientes hospitalizados, no se benefician de un control muy estricto de la glucemia. Y en este caso estamos hablando de más de 9.000 pacientes en el que ingresados en UCI y sin nutrición parenteral, porque lo pusieron como criterio para que no hubiera este factor confusor, con 2 brazos de tratamiento. Uno trataban con glucemias por encima de 215 en adelante y otro para mantenerles entre 80 y 110. Y varios objetivos típicos de los de pacientes críticos, duración en ingreso, salida vivo de UCI, salida vivo de hospital, etcétera. Nada, da igual, no conseguimos ningún beneficio. Es que además las curvas son totalmente superponibles con todo lo que supone intentar forzar en cuanto a riesgo de hipoglucemias, en cuanto a tener que tener la enfermera encima, etcétera, etcétera. No merece la pena. Bueno, tenemos datos parecidos en hipertensión arterial en pacientes hospitalizados también recientemente. Sabemos que los pacientes que están inestables hay que levantar un poquito el pie del acelerador.
Pacientes ancianos, un estudio, una revisión bibliográfica de varios estudios bastante interesante en la que comparan el beneficio o no de los diferentes grupos de antidiabéticos en pacientes añosos y confirma lo que veníamos viendo en diferentes estudios pequeñitos de forma agrupada, y es que los nuevos fármacos también son beneficiosos en pacientes de más edad. No tenemos que hacer nihilismo terapéutico solo porque el paciente tenga más de 75 años. Ahí tenemos que hacer una aproximación clínica y ver fragilidad, ver beneficio, ver polifarmacia, etcétera. Pero el beneficio que tienen tanto los agonistas del receptor GLP-1 como los ISGLT2 se mantiene en pacientes por encima de 75 y por encima de 80 años. Y un estudio que me ha parecido curioso, porque no todo va a ser fármacos y no todo va a ser pastillas e inyecciones, también la alimentación y el ejercicio es importante. Bueno, pues un estudio que confirma una práctica que cada vez está más extendida en población general, que es el ayuno intermitente, pues confirma que en pacientes con diabetes y de una forma evidentemente regulada y controlada, el ayuno intermitente de 16 horas es eficaz en pérdida de peso, de hecho es incluso un poquito superior a la restricción calórica y claramente superior al placebo, y es por lo menos igual de eficaz en mejoría de glicada que solamente hace restricción calórica, con lo cual es una cosa que por lo menos tenemos que dejar de prescribir y dejar de asustarnos cuando un paciente con diabetes viene y dice que es un nutricionista o que ha visto o nos pregunta si puede hacer ayuno intermitente. Bueno, pues parece que no es tampoco una locura tan grande. Y para terminar, guías clínicas, no menciono la guía de diabetes de enfermedad renal diabética KDIGO 2022 porque es de hace más de 2 años, pero sí menciono la guía KDIGO 2024 de paciente con enfermedad renal crónica, que sí que dice que el segundo escalón de manejo de la diabetes por después de los ISGLT2 más menos metformina tiene que ser un agonista del receptor GLP-1, no un IDPP4, claramente no una sulfonilurea, sino un agonista GLP-1, y que también menciona la importancia de incluir los antialdosterónicos no esteroideos, la finerenona, en pacientes que tengan la indicación, enfermedad renal y albuminuria. Esto está basado en datos clínicos que cada vez son más extendidos y cada vez son más difíciles de contrarrestar, de que el efecto beneficioso de estos fármacos no es individual, sino que es aditivo, y me gusta mucho, yo utilizo mucho esta diapositiva porque es que me parece muy visual, como la diferencia entre utilizar solo uno de los 3 fármacos que han demostrado beneficio pronóstico, cualquiera de la combinación de 2 de ellos o la combinación de los 3, el beneficio en cuanto a progresión de enfermedad renal y en cuanto a mortalidad por cualquier causa, se va aumentando. Entonces, a lo que tenemos que tender es a lo que hacen los cardiólogos, que es establecer los pilares de aquellos fármacos que tienen una evidencia demostrada para conseguir que el pronóstico de nuestros pacientes sea el mejor. Luego ya decidiremos por cuál empiezo o a cuál le doy prioridad si el paciente no tolera todo, pero el objetivo debe ser tener a nuestros pacientes con el máximo de estos fármacos. Y por último, mencionar que, iba a decir se acaba de publicar, no está publicada porque está impress, pero bueno, salió a concurso público el año pasado la nueva guía de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de la enfermedad renal diabética, y aunque no tiene mucha más novedad, tengo que decir que me parece que ha sido tremendamente valiente en establecer cuáles deben ser los pasos, porque han dicho lo que hasta ahora muy pocas guías se han atrevido, que es pasar una metformina incluso a un segundo plano. Que no sé si hace falta pasar a un segundo plano, se puede mantener igual que los ISGLT2, pero lo que sí queda claro es que ISGLT2 más un agonista de GLP-1 o un agonista dual, GLP-1-GIP, que son los que tenemos ahora disponibles, son el primer escalón terapéutico en los pacientes con enfermedad renal diabética. Y luego, si no llegamos, ya vemos la metformina o ya vemos un IDPP4 o lo que sea. Y también han sido valientes en definir que la insulina óptima que tenemos que hacer ahora en el paciente al que tengamos que insulinizar tiene que ser la de Gludec, porque es la más segura, la más eficaz en mantenimiento de glicada y es la que tiene un más coste en cuanto al fármaco, pero tiene un mejor beneficio coste-eficacia a largo plazo. ¿De qué no voy a hablar? Porque no me da tiempo. Pues no voy a hablar de telemedicina, que han salido un montón de cosas. No voy a hablar de inteligencia artificial, que también están saliendo muchas cosas, pero tampoco me da tiempo. Y no voy a hablar, pero sí voy a mencionar mucho, una cosa en la que creo que nos estamos quedando un poco fuera los nefrólogos y creo que no deberíamos, porque creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro de ayudar a nuestros pacientes, es la monitorización continua de la glucemia con los pacientes que llevan los sensores, la pegatinita, etcétera, y dejar de hablar ya de glicada, porque creo que dentro de 10, 15 años, cuando hablemos de glicada, los jóvenes nos van a mirar diciendo ¿esto qué es? ¿No? Cada vez vamos a hablar del tiempo que pasan los pacientes en rango. Yo ya tengo pacientes que vienen y me enseñan su app en el teléfono y me dicen, mira, estoy bien, este mes he estado mal y tal, y ya la glicada, pues sí, nos da una mirada rápida de lo que han sido los últimos 3-4 meses, pero es que podemos ver mucho más, ¿no? Y los ensayos clínicos, y solo lo quería mencionar, ya empiezan a hablar, y en este caso son los ensayos de las insulinas lentas, ya empiezan a hablar del porcentaje del paciente que pasa en tiempo en glucemia óptima, o en glucemia subóptima, y hacia aquí tenemos que tender. Y nada más, muchas gracias y podemos debatir. 5 minutos para preguntas.
más que le robamos al café. Por ahí tenemos una. No. A ver. Bueno, Ahora sí. en pacientes que reciben la consulta con enfermedad renal diabética, que tienen todo su tratamiento, pero que tienen espironolactona como antiproteinúrico, no por indicación cardiológica u otra indicación un poco más estricta, ¿harías el cambio y cómo a finerenona? Pues es una cosa que no tenemos respondida porque no hay estudios de switch y de hecho es una de las cosas que estamos mirando en un estudio multicéntrico que estamos haciendo ahora en práctica clínica habitual porque no sabemos realmente, es decir, no hay estudios head to head. Por indicación sí, porque el único que tiene indicación debería ser la finerenona. Pero claro, un paciente que tienes con espironolactona, que está yendo bien, que tiene eficacia demostrada a nivel antiproteinúrico, no sabemos realmente si uno es mejor que otro. Entonces, yo depende un poco. Claro, muchas veces si uno se guía por el potasio, uno va más cómodo con la finerenona y puedes hacer el cambio. Si el paciente está estable y hay que priorizar otras cosas, pues a lo mejor lo dejo como para un segundo plano, ¿no? Porque ahora la evidencia de una a otra es complicado. Yo, en general, sí que, si son espironolactonas que he puesto yo por proteinuria, porque el paciente tiene proteinuria residual y estoy con 25 de espironolactona, con 50 que no, yo ahora sí que estoy haciendo el cambio, sin saber muy bien qué efecto va a tener esto luego a medio plazo, porque igual resulta que el efecto antiproteinúrico es menor, ¿no? Y el cambio que estoy haciendo, la verdad que es un poquito a ojo, o sea, depende de la dosis de la que parta, pero vamos, si tiene filtrado por debajo de 60 les paso a 10, si tiene filtrado más de 60 les paso a 20, pero siempre intentando en un segundo tiempo que todos acaben en 20 en la medida de lo posible si el potasio me deja. Y sí que creo que estoy siendo, y creo que en general todos estamos siendo un poquito laxos con el control de la calemia, que también tendremos que ver eso luego qué pasa a nivel real en práctica clínica. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Los cardiólogos y los endocrinos ya empiezan a hablar mucho de fenotipo de pacientes. Y los endocrinos, además, ya incluso han hecho una publicación reciente que está muy bien sobre fenotipos de paciente diabético. Que yo creo que nosotros también tenemos la consulta fenotipos y realmente la respuesta a los fármacos es distinta. Y a veces ves pacientes que con SGLT2 está perfectamente controlado, no tiene albuminuria, tiene el control de glicada excelente, pues porque tiene además una metformina con la que está cómodo. Pero luego ves otros que tienes con todo lo que tienes en la mano y siguen sin estar controlados. Entonces, el concepto de riesgo residual yo creo que lo manejamos muy bien desde la perspectiva del ensayo clínico y el metaanálisis, pero luego el riesgo residual de cada paciente está claro que es distinto. Y además, en breve nos vienen los ASIS, Ciltibekimab, los biagonistas, triagonistas, las orgías diagonistas, como dicen los endocrinos. ¿Cómo ves tu futuro en esto de la enfermedad renal diabética? ¿Vamos a tener que hacer fenotipos también? ¿O cuanto más mejor? ¿O cómo va a ir esto? Claro, yo creo que, o sea, es lo que dices, en los ensayos clínicos es fácil porque hacemos cajitas de pacientes donde está bastante bien definido, pero luego en práctica clínica habitual es muy complicado, pues al final es que el paciente puede caber en muchas cajitas y esto nos ha pasado también con los pacientes cardiorrenales, ¿no? Dice, ¿dónde le meto? Es que la FEBI recuperada, la FEBI empeorada, pero que luego ha mejorado un poquito. Esto es igual, es verdad que tenemos pacientes pues, que resulta que tienen una obesidad importante, pero no tiene albuminuria y no tiene eventos y no tiene dislipemia sin tratamiento. Luego tienes... Es muy difícil saber porque no vamos a tener ensayos para cada grupo de paciente. Entonces, yo creo que con las precauciones que tenemos que tener, pero en general hay que intentar tirar a máximos dentro de lo posible, ¿no? Y a partir de ahí sí que evidentemente vamos a intentar, sobre todo en base a estudios que probablemente hagamos nosotros mismos en práctica clínica habitual y con datos en vida real, intentar definir un poquito mejor qué pacientes son los que más se benefician de cada grupo de fármacos, porque cada vez vamos a tener más restricciones también a la hora de prescribir todo esto que viene, pero también creo que es difícil a veces establecer compartimentos estancos. Y nos está pasando, yo creo que ahora, por ejemplo, con el tema de, pues tiene el antialdosterónico por la diabetes, por la proteinuria o por el corazón. Tiene el GLP-1 por la obesidad o por el azúcar. Entonces, es muy difícil a veces meter al paciente en cajitas concretas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que damos paso al café y volvemos a las 12 para la sesión de glomerulares.